Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. En la vida hacemos promesas. Algunas se pronuncian con el alma temblando. Otras apenas se murmuran, sin saber el peso que llevarán. Hay votos que se sellan con palabras, con miradas o con silencios. Y aunque el tiempo pase, muchos de ellos parecen seguirnos, recordándonos lo que dijimos, incluso cuando ya no lo sentimos. Dicen que los pactos no siempre se rompen cuando se olvidan. Algunos permanecen como si fueran hilos invisibles que atan el destino. Oiga, cuando me propuso usted este tema me pareció una vaina bien interesante. ¿Tú ya habías tenido que ver con este tema? ¿Sí? Claro que sí. Hoy vamos a hablar, para que estén pendientes, de los pactos invisibles. Pactos invisibles, silenciosos. Silenciosos. Y muchas veces nos damos cuenta de lo que Exacto, estamos diciendo. Por eso son invisibles, porque se hacen, digamos, desde el inconsciente o de una forma inconsciente, sí. Oiga, bien tremendo. Bueno, entonces vamos a desarrollar el tema, pero los invito entonces a que se pongan cómodos, que se sirvan una buena taza de café y que le den de una vez a me gusta, que yo sé que el episodio les gusta. Si usted en este momento está canaleando y nos encuentra, lo invito a que se quede, a que se suscriba. Tenemos temas súper interesantes. Raúl, te invito entonces a un café. Dale, Mauro, para que empecemos, hombre. Muchas gracias. Con mucho gusto. Qué buen café. Bueno, hasta la última gota, ¿o qué? Bueno, hasta la última gota, sí. Entonces vamos al episodio, ¿no? Mauro, pactos. Tú lo leías ahora y esos pactos a veces manejan de alguna manera los hilos invisibles que atan nuestro destino. Bueno, Determinan nuestra vida. sí, pero importante, Mauro, que nos vayamos y miremos qué son los pactos antiguos. Y desde los albores de la humanidad, Mauro, los pactos fueron considerados sagrados. Desde aquellos tiempos cuando los hombres hacían pacto con los dioses. Exacto. En las culturas más antiguas podemos ver cómo se realizaban esos pactos. Oiga, y el problema que era romperlos, romper un juramento, era desafiar no solamente a los hombres, sino que acá se decía a los dioses también. Entonces, creo que todo vamos a, por ejemplo, en Egipto. Vamos a ir a la escritura, pero miremos, por ejemplo, el caso en Egipto. Un voto de palabra podía tener la fuerza de un hechizo. ¿Cómo le parece? En Egipto, ese voto de palabra, el hacer un pacto, podía tener la fuerza de un hechizo. En Grecia, los juramentos se sellaban bajo la mirada de ¿quién? Del dios supremo. ¿Quién era? Zeus. Y él era el dios. Era el guardián de ese. Exacto, de la promesa. De esa promesa. Y en muchas tribus antiguas se creía que cuando las personas hacían un pacto, sus almas quedaban unidas por una energía invisible, o lo que llamaríamos los hilos invisibles. Yo creo que miremos de dónde viene la palabra pacto, Mauro, la etimología. La palabra pacto viene del latín pactum, y a su vez pactum, ¿sabes de dónde viene? De pax, con X. ¿De qué? De pax, con X, que posteriormente se convirtió en paz con Z. O sea, de paz, de tranquilidad. Entonces, hacer un pacto era hacer un convenio, convenir en dos partes, o tal vez hasta más partes. Hacían un convenio, se comprometía la palabra en algo y el romperlo era bien delicado. Tú has leído en la escritura, el sagrado libro, cómo Dios pactaba con los hombres, ¿cierto? Sí, entonces, claro. es muy famoso el pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Con quién más te acuerdas tú que Dios hizo pacto? No, y también recuerda que hay un significado también con el arco iris. Allí hay una señal también. El pacto de Dios con los hombres, que no los volvería a destruir, ¿cómo? Con una inundación. Exacto, ¿cierto? Por medio de Entonces, desde esos tiempos, cuando sale el arco iris, es recordando el pacto de Dios con los hombres. Pero mire, Abraham y las tribus antiguas
acostumbraban mucho este asunto de pactar entre naciones o tribus en aquel entonces. Había una forma muy bonita de hacerlo. Recuerdo yo que una de ellas era que cada uno de los interesados se reunían en determinado lugar y pactaban con sal. Con sal. Ujú. ¿Vos no habías oído hablar del asunto del pacto con sal? No, contanos. Bueno, resulta que pactaban con sal. De hecho, a partir de esto se celebra una ceremonia matrimonial que actualmente la gente lleva a cabo. Resulta que se reunían los dos interesados y cada uno llevaba un saco de sal. Pactaban el acuerdo al que llegaban y derramaban la sal en otro lugar. Ambos derramaban la sal para que esta sal se juntara. Las dos. Los dos sacos de sal. Los dos sacos de sal. Los vertían todos. Los vertían todos y los mezclaban. Esto les garantizaba a ellos que así como se mezcló esa sal, así de complicado sea la separación de esa sal que ya se mezcló, así también de complicado va a ser que ese pacto no se lleve a cabo, que se rompa. Esa era una de las cosas que hacían con sal. Dicen que en las islas que rodean Hawái y todas estas partes por acá, también hacían un pacto parecido, pero era con arena. Las islas del Pacífico. Y también hacían una ceremonia de unión matrimonial que también funcionaba tanto con la arena como con la sal. En el caso, pues, de los que pactaban con sal, en este caso nos estamos refiriendo específicamente a Abraham, que pactó con Dios y pactaba también con los hombres, ¿no? Sí, y hacían pacto entre los hombres también, pero se veía mucho en las escrituras antiguas, en las Sagradas Escrituras, Dios pactando con los hombres, ¿cierto? Tanto como con Abraham, creo que con Moisés, creo que con Jacob, también, ¿no es cierto? Bueno, el asunto, porque estamos mirando como esas raíces, o digamos lo más antiguo de los pactos, porque los pactos no eran solo un contrato, eran un lazo espiritual. O sea, era una especie de sello energético que trascendía lo físico y lo material y se constituía, ya era una unión, algo que era muy fuerte. O sea, romper el pacto era un asunto complicado. Raúl, algo muy interesante para tener en cuenta de precisamente esto que estamos hablando de esos pactos, es que el poder de la palabra era riguroso. O sea, era en verdad tenido en cuenta. Por eso es que nosotros escuchamos a nuestros antiguos, a nuestros abuelos, hablar del valor de la palabra, de lo que se dice. Tenga mucho cuidado con lo que dice, con lo que promete, con lo que pacta. Es decir, lo que tú prometes es finalmente un pacto. Entonces, y se da a través de lo que Dios está diciendo, desde la palabra. Y tú escuchas a nuestros abuelos decir es que la palabra es sagrada. Es que de hecho, hagamos un paréntesis, en ese tiempo, hablando de nuestros ancestros, de pronto no muy lejanos, vayámonos atrás un par de décadas, tal vez unos 60, 70, 80 años atrás, habían una cantidad de negocios que hacían de palabra. O sea, no había ningún documento de por medio, sino que era el valor, lo que vos decís, el valor de la palabra. El valor de la palabra, y vuelvo y te digo, decían, la palabra es sagrada. De esa manera funcionaba en aquel entonces. Hoy en día la gente dice cosas o decimos cosas muy a la ligera sin darnos cuenta de que en verdad sí hay que dar valor a lo que decimos. Bueno, haciendo un pequeño recorrido por lo que es la etimología del término pacto y hacer un recorrido por Egipto, por Grecia y por, digamos, las tierras bíblicas donde hacían estos pactos, pues miremos el pacto en la vida moderna, Mauro. O sea, aunque ya no pensemos así como lo hacían los antiguos cuando pactaban en algo, seguimos haciendo pactos cada día. ¿Vos sabías eso, Mauro? O sea, cuando decimos para siempre, nunca te voy a dejar, cuando decimos o decidimos no volver a X cosa, o cuando juramos o cuando no perdonamos. Cuando decimos esto no te lo perdono. Exacto, son pactos que estamos haciendo. O sea, y es muy delicado porque volvemos a el poder que tiene la palabra, ¿no es cierto? Entonces esos pactos hoy en día son promesas que aunque parecen pequeñas, mire lo importante, parecen pequeñas, pero que cargan un enorme poder emocional,
o digámoslo de alguna forma, un enorme poder psicológico, psíquico. O sea, nos amarra, nos liga a lo que estamos diciendo. Un pacto tiene la capacidad de estancarnos, detenernos, no dejarnos progresar o por el contrario tal vez permitirnos salir adelante. Mauro, y lo berraco de esto, que pues disculparme el término, pero bueno, lo tenaz de esto Lo berraco. es que hay personas que no logran avanzar en sus relaciones afectivas y en muchos aspectos porque siguen atadas a promesas, o sea, a pactos que hicieron en el pasado y nunca los han, digamos, roto, nunca han deshecho de alguna manera ese pacto, entonces siguen ahí atados. Por ejemplo, gente que dijo, porque terminó una relación, no, yo nunca me volveré a enamorar. Hizo el pacto. No voy a volver a creer en el amor. Eso, y no vuelve a amar, ¿no es cierto? No seré, oiga, hay otra gente que hace pactos, por ejemplo, yo no quiero ser como mi papá o no seré como mi madre. Ahí está atado, ¿sí? Si me dejas, nunca voy a conseguir a nadie más. Pero venga, en una relación. Pero en el caso de no seré como mi mamá o mi papá, pues puede ser atado o a lo mejor liberado. Imagínate si estás teniendo una vida, Sí. Depende como lo una miras, vida ahí claro. conflictiva con unos padres bien desordenados y pues la persona dice, no voy a ser como ellos. Mauro, pero volviendo al tema de los pactos que uno hace, que no se da cuenta y que tiene poder la palabra, empecemos con las historias que a veces nos gusta contar para ilustrar. ¿Cuál parece que para en el año 2012, ponele? Yo estaba trabajando en una fundación y en esa fundación empecé a orientar una familia. Después de que salí de la fundación seguía hablando con esta familia, era la pareja y 3 hijos. Bueno, resulta que hubo una situación bastante tenaz, dura. A esta señora le matan los 2 hijos el mismo día, un día antes del Día de la Madre, un sábado. Al domingo era Día de la Madre y a estos 2 muchachos de 23 y 25 los matan el mismo día. Los desvivieron. Sí, en el mismo momento, a los 2. Resulta que, ¿a qué voy? Pasó el tiempo, pasaron por la hora, la señora tuvo que ir a reconocerlos, le entregaron los médicos que lo atendieron el celular del muchacho, uno de los muchachos. De uno de los hijos. De uno de los hijos. En el celular ella busca el teléfono de la novia de él porque al parecer los mataron ahí en la casa de la novia. Entonces la señora necesita esclarecer qué fue lo que sucedió, busca en los contactos buscando la novia. ¿Sabes qué? ¿Cómo encuentra el nombre de la novia? Mi perdición. Mi perdición. Y finalmente, ¿ella qué fue para él? La perdición, porque los mató el cuñado. La hermana de la novia los mató a los 2. ¿Cómo así? A ver, no. Hubo una discusión. Pero como no, pero esa parte del cuñado, no entiendo. Lo que pasa es que... ¿El cuñado de quién? El cuñado de uno de ellos 2, el hermano de la novia de él. Ok, bueno, el hermano de ella. El hermano de ella. Él empezó a discutir con la novia, el hermano baja, o sea, el cuñado de él. Y los desvive. Discuten con él y los desvive en ese momento con un arma. A los 2. A los 2 en el mismo momento. Madre, buscando ella los contactos para llamar a la novia y decir qué fue lo que pasó, cuénteme. No la encuentra con el nombre, sino que en los contactos decía mi perdición. Y finalmente fue su perdición y a su vez la de su propio hermano. Mira lo que vos decís, y desde un principio él había pactado con ella eso, que ella iba a ser su perdición. De hecho era una relación muy conflictiva. Me tocó ver pues, muchos problemas y todo eso, pero mira, a mí me impactó eso cuando yo me di cuenta. Es que tremenda historia, ¿no? Tremendo lo que ocurrió en este caso. Bueno, sí quedó clara la historia. Sí, ya me quedó claro la parte del cuñado. ¿Entendiste? Bueno, espero que los oyentes también lo hayan entendido. Yo abogo por usted. Yo creo que más de uno no entendió tampoco la cosa y ya se la aclaramos. Vea, Mauro, aunque son frases dichas en un momento de pasión, de dolor, lo que sea, quedan grabadas en el inconsciente estas frases, estas palabras, como decretos. Mire lo importante de lo que uno dice, como decretos, y con el tiempo que sucede, se convierten en pactos invisibles. ¿Por qué trae a colación esa historia? Porque en algún momento, cuando él decide ponerla a ella como contacto, mi perdición, es porque ya se lo había dicho a ella también, y esa relación había hecho ese pacto él con ella invisiblemente, de que ella iba a ser la perdición de él, y finalmente fue la perdición quitándole la vida. Lleva el poder de las palabras. Sí. Cosa tan tremenda. Es muy tremendo. Entonces, lo que te decía, estas cosas que decimos o que pensamos
se convierten en pactos invisibles que gobiernan nuestra vida sin que nosotros lo notemos. Él nunca dio cuenta y yo creo que ni pensó que al ponerla a ella mi perdición y pactar de alguna manera invisiblemente con ella que era su perdición, no creo que le haya pasado por la cabeza que iba a ser ese fin, que realmente fue la perdición, porque finalmente esta señora se comunica con esta muchacha y no le dio ninguna información y ocultó la autoría de su hermano en la muerte de estas dos personas y fue su perdición finalmente para cerrar esta historia. Mire, usted no nota que hay familias que repiten durante varias generaciones la misma historia. Mauro, es que en la terapia nosotros manejamos un concepto y es que las familias tienden a repetirse, pero continúa con el concepto. Si tú te pones a analizar, se repite mucho, por ejemplo, diferentes historias, pero una de ellas, has visto que hay un papá que abusa del alcohol, que es un borracho, una mamá que sufre, sí, los hijos que también pasan necesidades debido a esa falta de atención tanto económica como afectiva de ese papá, y esa hija que se casa termina también casándose con un tipo borracho, llevando a cabo la misma situación que yo con sus a repetir padres, esa... y a repetir, y si no es la hija, entonces es el hijo que se convierte en un borracho y va a darle mala vida a ese hogar que formó. Son pautas. ¿Eso por qué se repite? Porque eso porque como no se ha tomado conciencia la familia de esa pauta o esa carga emocional que arrastran desde muchas generaciones, Es como una cadena. sí, que muchos llaman maldiciones generacionales, Sí. o pautas que pasan de una generación a otra. Usted puede mirar, por ejemplo, en familias, cuando uno maneja como profesional una herramienta que llama genograma. El genograma es la representación gráfica que uno hace en un papel de la familia en sus 3 generaciones. Hay, por ejemplo, genogramas tan famosos como el de Freud. Y usted en el genograma de Freud ve 3 generaciones y en esas generaciones ve en esas diferentes generaciones ve el suicidio que se repite en varias generaciones. Y siempre son 3 generaciones que se... El genograma maneja 3 generaciones. Entonces, vos ves que hay pautas que se repiten, cargas emocionales, pactos invisibles, y ahí como vos tocas el tema, llegamos a un punto que llama pactos de amor, lealtad y culpa. ¿Cómo le parece a usted que en las relaciones afectivas, tanto de familia, cuando hablamos del tema del amor, hay pactos que adquieren una dimensión especial? Hay algunas promesas que se hacen, por ejemplo, cuando se casan, que promete usted estar con él en las buenas, en las malas, en la enfermedad. ¿Has visto? Es En la pacto, salud y en la ¿cierto? enfermedad. En la salud, en la enfermedad, todo esto, en la riqueza, en la pobreza. Entonces, esa es una promesa que hace que podríamos decir que es buena o que tiene, digámoslo, cierta pureza. Pero hay otras nacidas del miedo a perder y se hacen pactos que van a generar mucho dolor y sufrimiento en las relaciones, en las familias, en las parejas, ¿no es cierto? Entonces, mira, es que ese pacto que se hace o esa promesa, estamos hablando específicamente de esa promesa matrimonial. Dice, prometo amarte, cuidarte, respetarte en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pero yo creo que ese tipo de pacto, por eso es que es tan importante cuando 2 personas deciden unir sus vidas y casarse, tener muy en cuenta que cuando están haciendo esa promesa, que los 2 tengan la misma fortaleza y la misma convicción de llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa. Imagínate tú, Raúl, imagínense ustedes oyentes, que hicimos un pacto en que vamos a estar en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, y que esta mujer, digamos esta mujer, dé con un tipo que no hace sino malgastar y que no quiere perseguir bajo ninguna circunstancia el progresar y conseguir riqueza. Entonces está atada porque le dijo, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Entonces está obligada, sometida por una promesa a estar toda la vida llevando una mala vida porque este man pues no sirve para nada. no, y lo tenaz es que ahí cuando se hace esa promesa o ese pacto que se hace verbalmente, uno, lo dice el libro de Proverbios, se engancha o se enreda por los mismos dichos de su boca. O sea, eso que usted dijo y prometió, ahí usted ya generó un vínculo. Y inclusive a veces se prometen ese tipo de cosas, se prometen quedarse ahí en esa relación, aunque duela, aunque traiga sufrimiento.
Qué tremendo. Yo he atendido, y en la fundación que te atendí varias parejas, señoras ya maduras y todo, que tenían una relación de matrimonio donde sufrían, pero las mismas mamás de ella les decían, acuerden, mi hija, que el matrimonio es para toda la vida y que usted prometió en el altar allá estar con él, no importa que le dé mala vida, usted tiene que aguantar. Imagínese qué cosa tan loca, Usted ¿no? tiene que aguantar porque usted prometió ahí, hizo un pacto con su palabra y se enlazó, se unió, Se amarró. se amarró. Se amarró. ¿Has escuchado que hablan por ahí de amarre? Sí. Por ahí ve uno la publicidad, Sí. le hablo el amarre. Oiga, qué locura, hermano, todo esto. Sí. Oiga, Raúl, pero muy interesante lo que me llama la atención de este tema que propusiste es esos pactos invisibles. Hablando de eso. Que es un pacto invisible. Llamaríamos un pacto que no se ve, un pacto que no fue expresado verbalmente con la persona, pero que inconscientemente se hizo. Por ejemplo, Mauro, te pongo algo muy claro y concreto. El hijo menor de una familia, o el del medio, o cualquiera de los hijos de una familia nuclear, que invisiblemente con la mamá o el papá prometió, nunca los voy a dejar, no le los dijo, pero promete quedarse con ellos hasta que mueran. No se habló ni nada, y él nunca se casó porque había hecho un pacto invisible con esos padres, y pasó el tiempo y no formalizó ninguna relación porque había un pacto invisible ahí con esa madre, con ese padre, y de ese padre hacia ese hijo, que no se llegó a hablar o firmar o decretar, pero invisible es porque no se verbalizó, pero inconscientemente se adquirió. Esa persona lo pensó, lo Claro. y finalmente lo llevó a Y vos cabo. ves mujeres que no se casaron nunca porque cuidaron a la mamá o al papá hasta que murieron, y ya ellas, ya muy adultas, ya no se casaron. Ya no se casaron. Pero ese pacto se hizo invisiblemente. No se dijo, no, es que usted se va a quedar, usted no se va a casar, sus demás hermanos se van a casar y usted va a quedar acá para cuidarnos. No, nunca se dijo verbalmente, pero invisiblemente, inconscientemente, había esa predisposición, se hizo sin palabras, y ahí es donde hablamos de ese pacto invisible, Mauro. Qué interesante cuando... Eso es un ejemplo. A mí me parece muy interesante cuando vos hablas de todo esto. Y es importante de pronto aclararles a ustedes que se les está dando esta información para que sean cautos y empiecen a trabajar sus vidas para empezar a liberarse de esos malos pactos, de esas cosas en las que terminaron amarrándose o atándose, que les está haciendo daño, pero también que sean muy cautos, porque es que hay una cantidad de charlatanes que empiezan a decirles que los van a desatar, a desligar, y eso se ve, Raúl, no solamente con chamanes, sino que tristemente se ve también en templos cristianos. Claro, y en muchos contextos. Pero venga, pues miramos otro que usted tocó, otro pacto invisible. Hay una familia, ¿cierto? Nuclear, hablemos de una familia nuclear. El papá es un borracho. Abusa de las sustancias psicoactivas o del licor. La mamá sufre mucho. Se aguanta y se engancha con él desde la codependencia, porque se aguanta a esa persona que es dependiente del licor, entonces es una persona codependiente. La hija que está pequeña ve eso y hace un pacto de que quiere salvar al papá, pero se casa, y justamente se casa con una persona que es también alcohólica, que abusa del licor. Parecido al papá. Para salvarlo, porque es que ya inconscientemente, pacto invisible, hizo ese pacto de que iba a salvar al papá. ¿De qué? Del licor. Entonces, como creció, se casó, escogió inconscientemente a una persona que tenía el mismo problema de adicción del papá para salvarlo. Son pactos que hacen invisibles. Y donde continúa esa cadena. Continúa esa cadena de dependencia, codependencia, que es otro tema bien berraco, Mauro, porque a nivel social estamos llenos de relaciones de dependencia emocional y de codependencia. Obviamente, para que haya un dependiente tiene que haber un codependiente. Mire, es que hay cosas muy particulares cuando vos te pones a analizar la gente que es que sin ti no vivo. Ajá. Si tú te vas, ya, pero no quiero seguir. Hay que no vive. O las canciones que es que yo te necesito para respirar. Sí. Ya, ¿cómo así? Usted no puede respirar solo. Como quisiera vivir sin aire, pero no puedo vivir sin ti. O sea, porque es como el aire.
Sí, hay una, no, es que las canciones lo reflejan todo. Pero en cierta forma usted está pactando cuando cree y en una relación afectiva lo expresa o a veces ni lo expresa, no es que yo sin ella o sin él no puedo vivir. De alguna forma está amarrando y se está atando con sus palabras y está generando ahí un pacto invisible de que no puede vivir sin esa persona y si no es con esa persona entonces no quiere con nadie. Nosotros, de forma de charla, cuando salimos por ahí a tomarnos algo hace mucho tiempo, decíamos, pues que nadie puede orinar por usted. O sea, usted tiene ganas de ir al baño, vaya y orine. O sea, qué absurdo decir, sin ti no puedo respirar. Te necesito para respirar. Imagínate entonces que tú necesites que la persona esté al lado porque no respira. O sea, mira lo que llegamos con las palabras. A pactar, a generar Sí, pactos. las cosas que decimos. Claro. Y hay que tener mucho O cuidado sea, porque, usted realmente que necesita para vivir, pues primero que todo necesita alimentarse. ¿no? Y el aire es Sí. esencial, pero no una persona. Pero no una persona. Exacto. Entonces, ¿Cierto? Mauro, en orden de ideas llegamos también a que existen pactos de lealtad familiar. ¿No le parece a usted? Hay hijos, por ejemplo, que inconscientemente, escuchen, oyentes y Mauricio, inconscientemente cargan con culpas y repiten destinos de sus familias por supuestamente una fidelidad a esa familia. Entonces asumen una cantidad de cosas, por ejemplo, de no ser felices. Recibieron ese mandato y decidieron aceptar que es imposible ser feliz, porque eso fue lo que aprendieron y pactaron con eso, es que no se puede ser O si feliz. mi familia no es feliz, yo no puedo ser feliz. Exacto, eso. ¿Cierto? Y personas que sienten que no pueden ser felices, como tú dices, si su familia no lo fue. Pactos no dichos, pero se llaman invisibles, no dichos. Son Mira, pactos, pero profundamente sentidos. No se dicen, pero profundamente sentidos. Entonces, esos pactos familiares se hacen de una manera inconsciente y la persona termina enganchada repitiendo una serie de pautas negativas donde no es feliz porque hay otra cosa que en psicología se llama desesperanza aprendida. ¿Habías escuchado eso, mamá? No. La desesperanza aprendida es esa desesperanza que vas a aprender de tu familia, de tu mamá y tu papá cuando dicen, no, es que esto está muy difícil, no, es que esto no se puede, no, es que por acá. Entonces, el niño o la niña va asumiendo ese mandato, porque vuelve mandato eso que dice, y de alguna manera pacta en aceptar de sus padres que las cosas son muy difíciles y no se puede. Entonces eso se llama una desesperanza aprendida. Y se pierden una cantidad de oportunidades. Mira, hay algo que pasa muy tremendo sobre todo con el migrante, Raúl. Eso es algo que le pasa mucho al migrante, esa persona que se fue a buscar un mejor futuro, deja a su familia en su país de origen, y esa persona en búsqueda de ese mejor futuro, esa persona cuando come no come bien. Y come con tristeza y no disfruta de su alimentación, porque cuando está comiendo está pensando qué estarán comiendo los que quedaron en mi casa. Tendrán algo. Sí tendrán algo. Una persona que está trabajando bien duro, aislada, completamente sola, enfrentándose a una sociedad distinta de la que él creció, Una cultura diferente. a una cultura diferente, y alimentándose bien mal o sin que le aproveche, porque cuando se manda su bocado de comida está pensando, ¿qué estarán comiendo en mi casa? ¿Sí estarán comiendo bien? Esas cosas también son muy fregadas y no dejan pelechar a la gente. Eso pasa mucho. Claro, pero ahí llegamos, Mauro y oyentes, en este orden de ideas llegamos a algo que me parece bien importante y es los pactos con uno mismo. ¿Por qué, Mauro? Porque no todos los pactos son cadenas. Algunos pueden convertirse en camino de poder y transformación. Mire que hemos hablado de esos pactos negativos, pero ahora llegamos a un punto positivo y ahí es donde queremos también compartir a ustedes y es que los pactos con uno mismo también pueden ser de transformación positiva. Por ejemplo, cuando alguien promete sanarse. Mire que aquí llegamos a algo importante, Mauro y oyentes. Cuando alguien promete sanarse, cuando alguien promete empezar de nuevo, cuando está sellando un pacto distinto, o sea, cuando uno quiere liberar eso que uno le está permitiendo surgir y ser lo que quiere ser, entonces hay un compromiso interno que no ata, sino que despierta y libera. Entonces, mire que ahí viene también el aspecto positivo de pactar con uno mismo, pero para uno, amigos, poder pactar desde ese aspecto positivo, tiene que estar uno despierto, o sea, tiene que haber uno tomado conciencia. No se cambia lo que no se hace consciente, Mauro. Es verdad. Hay que darse cuenta, ¿para qué? Para hacerse cargo. Entonces,
qué bueno que empecemos ya como a cerrar este capítulo en lo siguiente, que usted ya se pregunte. Con lo que nosotros hemos compartido, de pronto usted ha hecho algún pacto invisible o se da cuenta que tiene un pacto invisible con su familia, con algún ser querido, con alguien. Entonces, qué bueno llegar como a este momento y empezarnos a reflexionar, Empezar a despertar, a darnos cuenta, a hacernos conscientes. hacernos conscientes de lo que decimos y lo que pensamos y de lo que repetimos y repetimos, Raúl. Es que yo soy pobre pero honrado. No, es que espera, tocaste un tema muy importante. Eso me lo decía mi mamá. ¿Sabe cómo me decía? Mijo, es que usted puede ser pobre pero honrado. Ajá. Leyendo un libro de Kiyosaki decía, ¿por qué no te decían, mijo, usted puede ser rico, millonario, pero honrado? Pero honrado. ¿No es mejor? Pero siempre es pobre pero honrado. Exacto, pero fue pobre pero honrado. A vos también te llegaron a decir Sí, eso. toda la vida. Y eso fue un mandato. Toda la Y tal vida. vez pactamos con eso. Pactamos ser pobres entonces. No, ahí tenemos que empezar a... Entonces, no, ¿por qué no a hacer pactamos en ser ricos y honrados? Claro. En ser exitosos Y pero honrados. Y honestos. Y honestos. Y no es que estamos aquí vendiendo humo, ni mucho menos. Ojalá No. que todos salgan adelante y progresen, pero sí hay que cambiar muchas cosas que repetimos inconscientemente. Bueno, entonces mira, para llegar aquí al pacto con uno mismo y no encadenarnos, sino antes despertar y liberarnos, el secreto está en lo que te decía yo ahora y le digo a los oyentes, es en revisar qué promesas seguimos cumpliendo nosotros que no nos hemos dado cuenta. Mauro, otra anécdota. Haciendo yo en la universidad estaba haciendo las prácticas en Envigado con un grupo de adultos mayores, pero entonces vea lo que le quiero contar. Una señora ya adulta nos comentaba que ella, antes de hacer los frijoles, los lavaba con jabón de lavar. Jabón de lavar y todo eso. Los lavaba y todo eso. Bueno, ¿usted por qué lo hacía? Porque mi mamá lo hacía. Bueno, y empezó a indagar, y su mamá ¿por qué lo hacía? Porque la abuela lo hacía. Y al preguntarle a la abuela por qué lo hacía, era porque en ese tiempo venían sucios, contaminados con piedra, una cantidad de cosas, y ella lo tenía que lavar. Pero mira esa pauta cómo fue pasando, sin preguntársela, sin racionalizarla. Señora empezó y continuó más bien, preparando unos frijoles que ya estaban limpios, que no tenían ningún problema. Ahí no jugágalos y listo. Sí, pero porque ella aprendió esa pauta sin preguntarse, nunca. Y lo repitió. ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Te das cuenta por qué? Porque muchas veces terminamos nosotros repitiendo por familia, terminamos repitiendo ese tipo de cosas, ¿cierto? Terminamos repitiendo comportamientos y cosas que aprendimos sin haberlas pensado. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso? Porque el secreto está en revisar esas pautas que nosotros estamos repitiendo, que no las hemos pensado. Entonces la idea es revisar. Viejo, y también hay un concepto bien interesante, sí, lo que vos acabas de decir de esta señora. Esta señora aprendió de la abuela, de la mamá, finalmente ella continuó y probablemente se lo enseña a uno de sus hijos, ¿cierto? Pero también hay que desaprender, hermano. Hay que hacerse cargo. Es otra cosa bien tremenda, el desaprenderlo, lo que se aprendió de pronto mal aprendido. ¿No te parece? Es un concepto también que tenemos que tener en cuenta. Ese es el antídoto y esa es la forma para empezar a pactar bien con nosotros mismos. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, Mauro. Y también vale compartir a los oyentes que tal vez los pactos invisibles de lo que estamos hablando, más poderosos son aquellos pactos que hemos hecho con nosotros mismos. A veces hacemos pactos con nosotros mismos de que yo nunca me voy a enamorar, yo no voy a ser feliz, yo no voy a ser exitoso. ¿Qué le pasa a uno? O el yo no nací para esto. Exacto. Yo no nací para tal cosa. Sí, por eso son los pactos. O yo no nací con estrella y no estrella. Exacto. Que lo convertimos en chiste, pero venga, eso finalmente hace mella. Mauro, pero hace mella no se convierte en una realidad. Porque como es de poderosa la palabra, también es poderoso lo que pensamos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos mal de nosotros mismos? Lo digo por mí. No voy a poner ejemplos, pero lo digo por mí. ¿Cuántas veces pensamos mal de nosotros mismos? O que no somos capaces. Que no somos capaces, que los otros sí pueden y uno no. Sí pueden y uno no, o no creemos. Entonces ahí terminamos, usted lo dijo con otras palabras, pero ahí terminamos repitiendo ¿qué? Un guión. Terminamos repitiendo un guión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacernos conscientes de ese guión que hemos estado repitiendo, de eso que no hayamos caído en cuenta, de muchas veces. Mauro, ¿sabes qué? Yo atendí en consulta a una muchacha hace ya
unos 10 años por ahí. ¿Sabes qué aprendió ella de la mamá? Y que había pactado y no era feliz en pareja. La mamá le dijo que los hombres todos eran malos. Y ella creció, ya cuando yo la atendí tendría por ahí unos 30 y pico años, con ese concepto bien, había pactado con la mamá de creerle que todos los hombres eran malos. Y de hecho la relación de ella en esos momentos no estaba bien porque ella tenía ese concepto muy interiorizado de que todos los hombres eran malos. Mire, usted decía algo muy interesante ahorita y estamos utilizando muchas historias. Ya utilizaste la de la señora que cocinaba los frijoles, pero que primero los lavaba con jabón. Pero tú decías algo muy interesante ahorita y es que no necesariamente hay que romper algunos pactos, sino que se pueden transformar o dejar ir. Y cuando vos hablas del asunto de los frijoles, eso pues suena muy charro y todo, Raúl, pero a nosotros todavía nos dijeron que el arroz se hacía una de arroz por 2 de agua. Y a mí me gusta cocinar, vos sabes, y yo como luché con el arroz, hermano. Y yo quería que el arroz me quedara suelto, yo, pero venga, pero ¿cómo hago? Y siempre utilizaba una de arroz con 2 de agua y yo siempre me quedaba más bien como en tronco, ¿cierto? Como más bien más hay necesidad de nosotros entender que las cosas se pueden hacer diferentes. De otra manera. De otra manera, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo no le echo 2 de agua? ¿Qué pasa si le echo, no sé, 1,5 de agua? De pronto así me queda como lo necesito. Y de esa manera también es la vida y estas cosas que nosotros programamos inconscientemente y otras veces de una manera consciente. Pero es que las cosas pueden ser diferentes y pueden salir a flote, pueden salir adelante. Así es, Mauro. Pues entonces, en este momento, yo diría como modo de cierre y le preguntaría a los oyentes, ¿y tú qué promesas sigues cumpliendo sin saberlo? De pronto usted está repitiendo un guión, está siendo fiel a un pacto, a alguna promesa a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel emocional. Entonces la idea es esa, o sea, que reflexiones y de pronto qué pacto o qué promesa estás siguiendo, que tomes conciencia y empecemos, como dices, Mauro, a resignificar, a darle otro sentido y a empezar a pactar, pero de una manera positiva con nosotros mismos. Y también aprender a dejar ir, claro, a soltar. Yo quisiera invitar a nuestros oyentes a que, si de pronto alguno se siente identificado, que nos escriban, coméntenos cuál es ese pacto tal vez invisible que usted hizo y que quiere compartirlo con nosotros. Les recuerdo que estamos en Facebook, que también nos pueden encontrar en Spotify. Instagram. En Instagram, en TikTok, en Spreaker también. ¿Sí? Spreaker, sí, en Spotify, en Apple Podcast. Apple Podcast, mejor dicho, estamos regados por todas partes. Los invitamos entonces a que no olviden comentarnos, darle a me gusta y a suscribirse. Raúl, que pacten con nosotros para que podemos hacer ese pacto de una vez. Sí, claro. Que se suscriban y que no olviden comentarnos y darle a me gusta. Amigos, llegamos al final de este episodio. Les deseo que puedan mejorar todo ese asunto de esos pactos invisibles que hay. Dios los bendiga a todos. Namaste. Hasta pronto. Hasta pronto.